Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas noches, ¿cómo les va, queridos argentinos, amigos de tantos años de Economía Ahora? Estamos charlando en una semana que realmente es bastante trágica para los argentinos, porque tenemos problemas por todos lados. Superamos los 100.000 muertos, el gobierno lo conmemora de alguna manera, dando un luto, y por otro lado nos dieron los índices de inflación que nos están planteando que las paritarias están muy mal, más el tema de los varados. Hoy vamos a estar hablando con Rodrigo Álvarez. En calidad de economista nos va a poder aclarar algunas cosas. Lo tenemos afuera y lo tenemos varado, que ese es uno de los problemas mayores que existen. ¿Cómo te va, Rodrigo? En la lejanía y varado, ¿cómo andás vos? ¿Qué tal, Raúl? Buenas muy bien, digamos que muy bien. No veo que muy bien para mí en cuanto a Argentina, y creo que para vos tampoco. No, la verdad que estoy dentro de los que nos quedamos varados en el exterior. Tenía que volver a principios de julio, me reperfilaron el vuelo, y ahora teóricamente tenemos fecha para el 3 de agosto, con lo cual estoy... 3 de agosto. 3 de agosto, un mes de demora. De la nada. Sin ningún tipo de confirmación. De nada. De nada, precisión, ese vuelo no está confirmado, pero bueno, por ahí lo que más te molesta no es esto, porque yo tengo la posibilidad de seguir trabajando desde acá, vine para trabajar. Lo que molesta es que no se pueda hacer un seguimiento a las personas que tienen que ingresar a la Argentina. Digamos, hay 2 hisopados que te tienen que dar negativo, uno 72 horas, otro cuando llegas a la Argentina, un compromiso de mantener la cuarentena, y aún así el gobierno restringe el ingreso. Me parece que es una medida muy mercantilista, ¿no? Sí, claro, ninguna duda, y además una medida bastante anticonstitucional, porque vos tenés derecho a transitar, indudablemente, ¿no? Tenés libre tránsito permanente, salvo que tuvieras cometido delitos o algo más, o narcotráfico, sino simplemente es una medida del gobierno totalmente autoritaria, obviamente. Por, digamos, sus propias falencias, que te echa la culpa a vos. Exactamente, ¿no? Por ahora, la incapacidad de controlar, uno se tiene que quedar fuera del país. Insisto, yo vine a trabajar, no es que vine de vacaciones, vine a buscar inversiones para la Argentina. Eso es tal vez lo que más molesta, ¿no? Sos un héroe nacional si conseguís inversiones para Argentina. Digamos que dentro de este panorama, con inseguridad jurídica, con una inflación que somos el segundo dentro del mundo con la inflación, y de una economía directamente a la deriva, entiendo yo, que vos me aclarás más. Hoy tenemos índices del INDEC que son realmente tétricos. Vi un Twitter tuyo donde hablás de los índices de hoy, con lo cual estás al tanto. Sabés que nos dio un 3,2 en mes, un 25 punto y pico en semestre y un 50,2 el anual. Y entramos en las elecciones porque hoy estamos en campaña todos, o sea, todos con la misma campaña de hace 50 años, ¿no? Pero bueno, campaña. ¿Cómo ves la situación, digamos, fuera de lo económico? ¿Cómo se maneja la sociedad dentro de ya una pauta que supera el 50%, con lo cual tiró todas las paritarias al corno?
ni hablar de las jubilaciones, y le dan al jubilado un bono que es igual que el del año pasado, con lo cual lo están tomando de idiota. Y esta sociedad que en su consumo se empieza a restringir, no por escasez, sino por falta de plata. Sí, mira, yo creo que lo primero que preocupa es, bueno, la proyección, la dinámica de esto. Sin duda, una inflación de 50% en todas partes es un problema. A mí lo que más me preocupa es pensando después de las elecciones, digamos, cuál va a ser la hoja de ruta para el gobierno bajar esta dinámica inflacionaria, digamos, cómo se plantea con una serie de ajustes que hoy se están posponiendo. Sabemos que se está utilizando el tipo de cambio como ancla, que se están utilizando las tarifas, que esto va a tener que ser corregido más adelante. Entonces, la pregunta es, después de las elecciones, claramente ahí se abren dos caminos dependiendo de los resultados que tengan, y la lógica es empezar a pensar cómo el gobierno va a empezar a despejar la incertidumbre de cara al mediano y largo plazo, con decisiones que son difíciles, como empezar a corregir el atraso de las tarifas, cómo empezar a corregir el tipo de cambio con un punto de partida de inflación elevado. Digo, son todas decisiones estructurales que el gobierno por ahora evita definir, pero después de diciembre sin duda va a tener que empezar a plantearlo, porque también viene el acuerdo con el Fondo Monetario. Pregunta, ¿viene el acuerdo con el Fondo Monetario? Porque el Fondo Monetario va a exigir mínimamente que exista un plan. Sí, yo y creo nosotros, que en realidad, nosotros siempre como es todo el capitalismo, el bruto capitalismo que hace mover al mundo, menos Argentina, bueno, ¿cómo vamos a plantear un nuevo plan cuando nos jactamos de no tener plan? Cuando un ministro de Economía va a hablar al exterior y realmente desde acá lo desmienten lo que puede arreglar. Yo creo que hoy la lógica es un poco al don pirulero. Cada uno está atendiendo su juego, Guzmán negociando con el Fondo Monetario, con los acreedores, sí. Martín, digamos, tiene un objetivo claro en ese sentido. Despejar el horizonte de deuda es central. Y yo creo que el acuerdo con el Fondo Monetario va a llegar. Ahora, el acuerdo con el Fondo Monetario no es todo. Matías Culfas está tratando de proteger los dólares en una lógica de obviamente tratar de preservar las reservas. El Banco Central tratando también un poco de contener la emisión y los niveles de liquidez de la economía. Todavía sobran muchos pesos y ahí me parece que el Banco Central tiene que tener una postura más agresiva, pero sin duda falta una mirada de conjunto, falta de coordinación. Me parece que ahí hay un desafío grande del gobierno de cara a los 2 años al menos que siguen. Después tendremos que le falta. Claro, exactamente. Después tendremos que ver cómo sigue la película, pero con este nivel de coordinación va a ser muy difícil bajar la inflación. Además va a ser, digamos, tenemos todo un combo de déficit fiscal permanente porque el Estado es un Estado grande, un Estado con mucha seguridad social, con mucho plan. Entonces, todo eso, para cambiar el país, deberíamos cambiarlo con una generación de empleo que anule planes y cree trabajo. Para generar empleo, con estas condiciones de leyes laborales que tenemos, hay que ser un kamikaze, porque las empresas no toman gente, sino que una vez que eyectan, no reponen. Eso, además de tratar de, como vos, que sos otro kamikaze, que se vas a tratar de conseguir inversiones a este país, te decís, bueno, fenómeno. ¿Cómo vamos a estar dentro de 5 años? ¿Qué seguridad jurídica tengo? ¿Qué nivel de carga impositiva tengo? Bueno, obviamente todas esas cuestiones que plantea Raúl, sabemos que la Argentina tiene un déficit, sabemos que tiene un déficit muy grande. Los sectores que generan atractivo en Argentina son los sectores que deberían estar volando. De desarrollo.
Exactamente. Son Claro. sectores donde tradicionalmente la Argentina tiene ventajas competitivas. Estamos hablando de vaca muerta, estamos hablando del agro argentino, estamos hablando de la minería, eh, el talento argentino, ¿no? Que también ahí Sí, sabemos claro. que hay una Es, ventaja muy grande. y ahí eh, te digo que es lo que más está volando el talento argentino. exact- Talento que nos cuesta formar y que después lo exportamos gratis. Exactamente. Pero te diría que fuera de esas actividades es muy difícil generar incentivos, generar eh, decisiones de inversión en mediano y largo plazo. Hoy hablaba con una empresa eh, y de un sector de estos que estoy señalando que crece mucho y me decía, mirá, Rodrigo, el escenario es un ni. Nosotros seguimos haciendo inversiones, pero dado el potencial que vemos en la Argentina y demás, deberíamos estar atrayendo mucho más negocios Claro. de los que estamos atrayendo. Entonces, la realidad es que la percepción es que es una oportunidad, una nueva oportunidad desperdiciada. Con muy poco la Argentina podría estar haciendo mucho más y eso es lo que cuesta, ¿no? Eso coincido con vos. Yo creo que esta hubiera sido una buena oportunidad para Argentina cambiar la baraja, en función de cómo está el mundo, ¿no? En el Siempre y mundo, cuando tuviéramos otro libreto, obvio. Raúl, en el mundo conseguir inversiones de 2 dígitos, con rendimiento de 2 dígitos, es muy difícil. El capital sobra. Claro, Paradójicamente, lo que en la Argentina falta y lo que en el mundo sobra. En el mundo sobra, en Estados Unidos sobra. Si la Argentina tuviera mejores condiciones, la verdad que el escenario desde el punto de vista de la llegada de inversiones sería muy fuerte. Sí, lo que Y pasa es acá que vos estamos hablando, pensá como Raúl, Argentina. Sí, perdón, perdón, seguí. de No, no, seguí vos. inversión real, no financiera, porque también hay que empezar a segmentar y pensar que la inversión que necesita la Argentina es la inversión real y estamos en condiciones de acceder, tenemos los recursos para traerla. Vos cuando venís y hablás de vaca muerta, los fondos de inversión saben de qué se trata. Sí, claro. No, no, entonces esto es algo paradójico, algo, la Argentina tiene el Ginóbili o el Maradona de los recursos ahí en Neuquén y no lo está explotando, también tiene el litio, digamos, y Sí, podríamos sí. hablar de muchísimas otras cuestiones, y eso en definitiva es trabajo que nos llega para la Argentina, son exportaciones que no vienen, es capital que no se recicla y no produce en el país y en definitiva después son impuestos que permiten crecer la torta. De eso se trata, Raúl. Si la torta no crece, Claro, claro, pero por eso es la ilógica de la situación actual. Este libro, nosotros ya lo leímos. Creo que hasta vos. Yo, por supuesto, seguro, porque soy mucho mayor que vos, ya leí varios libros repetidos. Cambian los autores, cambian los momentos, cambian las informaciones, pero los libros son los mismos. Ahora estamos repitiendo ni más ni menos que la escena post-2003. exactamente. Es Pero más, ya sabemos cómo termina la historia. Entonces, si vos sabés que no vas a conseguir inversiones, que las necesitas, que necesitas generar laburo, que para eso necesitas una reforma inexorable para que puedas generar trabajo y para que puedas generar inversiones genuinas y fuertes. Que eso te trae en el trabajo, que eliminas planes. Pero eso no es tan difícil, no hace falta los títulos que tenés vos y que tengo yo, para saberlo. no, yo creo que lo que falta es un compromiso político. Acá tampoco falta un Messi de la economía. Digamos, vos ponés hoy el mejor Sí, ministro de un Economía. ministro coordinador, ¿te parece? Sí, pero más que un ministro coordinador o con la capacidad de coordinar, lo que se necesita en Argentina es el compromiso y el apoyo político para llevar adelante eh, de una manera gradual, de una manera progresiva, pero de una manera muy firme las reformas que se tienen que llevar adelante. Y esto, cuando hablo de compromiso político, no estoy hablando solo de la clase
dirigente política. Estoy hablando de la clase dirigente Toda, empresaria, estoy claro, hablando de los sindicalistas, estoy claro, hablando de la sociedad, una madurez para entender que los atajos, el espacio para los atajos se terminaron, que las fichas que tenía la Argentina para jugar fáciles, como los precios de los commodities volando o el endeudamiento, eso ya se agotó. Y si la Argentina no se pone los pantalones largos y toda la sociedad no se pone los pantalones largos, vamos a seguir en esta medianía que no nos lleva a ningún lado, ¿no? Que es más de lo mismo, es una torta que no crece y que no alcanza para nadie, y después tenemos que estar peleándonos entre todos para repartir los costos del ajuste, con impuestos, con claro, nuevos impuestos, con digamos, un sector formal que tiene empleo y tiene privilegios, y un sector informal de trabajadores que sigue creciendo y que terminan cayendo en el monotributo, con mucha precariedad. Digo, son privilegios para pocos y no se abre la torta, no crece, no se crece, y y un esto en país, definitiva no sirve. claro, porque además es un país cerrado. O sea, vos tenés que decir, yo invierto, pero no sé cómo me puedo llevar las utilidades, si me las puedo llevar, en qué moneda me las llevo, cuándo me las puedo llevar. O sea, son todas incógnitas, a raíz de que estamos en un país totalmente encerrado, que pretendemos que nos compren, pero no comprar. Que pretendemos exportar, pero no importar. O sea, eso no lo. Ya creo que. Como el relato cubano se murió en corto plazo porque la sociedad está realmente harta y hambreada, y el relato colombiano y los distintos relatos de Sudamérica, nosotros también tenemos un relato que ya se terminó, del justicialismo de gente rica, para la gente pobre que crece. Entonces, hay economía, hablamos de economía y hablamos de años de gobierno donde fuimos fracasando y yendo de mayor a menor. De 1895 acá nos transformamos en un paisucho y éramos un país de primer nivel. Algo hicimos mal, indudablemente. No, lo seguimos haciendo mal, y lo que molesta Y lo seguimos más, haciendo mal, lo sí. seguimos haciendo mal, y Raúl, lo que más molesta es que uno ve el potencial que tiene la Argentina. Insisto, no hay nada peor que el talento desperdiciado, no hay nada peor que las capacidades desperdiciadas, porque en definitiva son generaciones. Nosotros venimos, y vuelvo al caso de Neuquén, que lo conozco mucho, y digo, en algún momento los recursos fósiles no van a tener tanto valor, el mundo va hacia otras tecnologías, y si nosotros dejamos de bueno, aprovechar... Y vos, claro, vos ves lo que pasa con Arabia. Arabia, que la cuna del petróleo y de la riqueza petrolera con los famosos jeques, hoy está transformándose, para cuando el petróleo no valga nada, en un polo turístico. Exactamente. De alto nivel. Se están pensando otras cosas, el mundo va para otro lugar, y nosotros creo que en ese sentido estamos corriendo de atrás, ¿no? Estamos corriendo de atrás. Y obviamente los sectores que siguen teniendo potencial son los mismos que tenían potencial hace 20, 30 años, y no pensamos en las nuevas tecnologías, en los cambios, las nuevas tendencias, de nuevo, el talento, cómo liberar y potenciar el talento argentino que existe. Lideramos la región en cuanto a unicornios. Bueno, Mercado Libre hoy es un ejemplo, pero no es la única, y van a llegar otras, y digo, todo eso hay que potenciarlo, y es a pesar del entorno macroeconómico argentino. Digamos, si Argentina empieza a ordenar su entorno macroeconómico, las cuestiones básicas, poder proyectar los negocios y demás, el argentino tiene una vocación emprendedora monumental, ¿no? Entonces, hay que... Y además un gran training, ¿no? Un gran training para adecuarse desde el primer Rodrigazo a hoy. Exactamente, cuando pensamos en todos los desafíos que tiene que vivir un argentino que inicia con su empresa, los tiempos, la burocracia, y lo compara con lo que pasa en otras partes,
Digo, la Argentina tiene que empezar a pensar, digamos, cómo libera tiempo y energía de los empresarios argentinos para que hagan lo que saben, que es invertir y crecer. Hoy un empresario argentino pierde tiempo en abrir la empresa, en las habilitaciones, obviamente en proyectar sus negocios, tiene costos muy altos, No, no tiene en una infinidad de trámites burocráticos al pedo que le obligan no solo el esfuerzo del tiempo dedicado a ellos, sino además no solo de él, sino de un montón de personas dedicados a trámites burocráticos que no sirven para nada, pudiendo, como vos decís, con la mentalidad que tiene, desarrollarse en otras cosas. Eso es, como empresario también, uno ve el tiempo que le destina por día a todos los temas burocráticos y cuánto tiempo le queda para pensar en el negocio. Y en definitiva, si uno puede invertir más, si crece, va a contratar más gente, va a pagar más impuestos, digamos, la torta crece y nos beneficia a todos. Entonces, ahí es donde yo veo que no hay cabeza puesta y cuesta mucho, digamos, que esto cambie, cuesta mucho que cambie. La verdad es esa. Los mismos problemas que hoy planteamos son los mismos problemas que te puede plantear un empresario que tenía hace 5 o 10 años. Entonces, sí, eso es algo que desgasta mucho. Y vos no ves, dentro de esta explosión social que hay en América, algún tipo de cambio que va a surgir de los distintos movimientos que hay. No nos olvidemos que Colombia explotó por un aumento de IVA, Cuba explotó por el hambre, Brasil misma explotó por un montón de cosas, entre ellos el COVID. Argentina está bastante la gente nerviosa con respecto a lo que está pasando, como lo que te pasa a vos, más lo que pasa acá con las vacunas que nos llegan y que iban a ser millones en diciembre y estamos ya en julio y todavía estamos esperando la solución de la vacuna y puteando a la gente que se va a Estados Unidos a vacunar, que yo no entiendo por qué, porque yo putearía a los que se vacunaron VIP, no a los que van a Estados Unidos, porque Estados Unidos a mí no me cuesta nada, pero al VIP sí me costó. Mirá, yo veo que en la región obviamente está en una situación complicada, la región no crece, hay algunos países que tienen mejores condiciones porque tienen un mercado interno más fuerte y pueden ser plataformas de exportación, digamos, un poco más potente, pero la región hoy está complicada, no hay una perspectiva de crecimiento, más o menos yo diría incluso que la Argentina dentro de todo, desde el punto de vista de estabilidad política, está en una situación algo mejor porque, digamos, si bien hay tensión entre las fuerzas políticas con mayor peso o gravitación en el país, hay discusiones que no se tienen y que en otras regiones como Perú se están teniendo, ¿no? Entonces, claro. Y hay una fragmentación política mucho mayor que dificulta lo que te planteaba antes. La Argentina está en condiciones de lograr, si hay un compromiso y en las próximas elecciones empezamos a entender todos por dónde viene el camino, yo creo que la Argentina puede lograr que la avenida o que el camino del centro sea un camino un poco más amplio y lograr los acuerdos y los compromisos para que la Argentina pueda tener esa transformación que obviamente parte de lo económico, pero requiere mucho apoyo político para llevarse adelante. Entonces digo, yo en ese sentido la Argentina, si bien en el corto plazo no veo un despegue rápido, una salida rápida, yo creo que se pueden estar gestando las condiciones para que en las próximas elecciones ese camino de la moderación del centro tenga más espacio, más gravitación y los extremos de un lado o del otro pierdan fuerza. Digo, esa es mi gran esperanza. Vos viste que en este momento hay mucha gente con exposición que están usándolos, las distintas fuerzas, no así el kirchnerismo / peronismo, que tenemos
el peronismo de centro, que se está uniendo con economistas como López Murphy. Hay fuerzas que son no novatos en la política, pero sí novatos en los conceptos, como pasa con Manes, como pasa con Martín Tetaz, como pasa con Javier Milei, como pasa con José Luis Esper. O sea, la sociedad está viendo que hay otro discurso, no solamente el discurso de uno y otro y esa antinomia de unitarios y federales que venimos desde nuestra independencia. Sí, yo lo que La pienso... gente está informada. Hoy no es fácil venderte un relato. Vos estás en Estados Unidos, yo estoy en Buenos Aires y estamos charlando y vamos a estar charlando y estamos charlando para un montón de gente que nos ve en donde quiera. Exactamente. Digo, eso es lo importante. Yo coincido, hay un debate, hay mayor participación, esto es muy importante. Yo creo que lo más importante es, de nuevo, tratar de dejar de lado los extremos y lograr apoyo. Claro, por eso hablas del camino del centro. Hablo del camino del centro, que en algún momento fue muy angosto. Yo creo que hay espacio para que ese camino crezca, se ensanche. Digamos, no vamos a ganar pisándole la cabeza al extremo. Claro, eso desde ya. Digamos, esas experiencias ya sabemos dónde terminan, para un lado o para el otro. La Argentina está cansada, a mi juicio, de la lógica pendular, y tenemos que empezar a entender que obviamente la salida va a ser delicada, va a ser complicada, y que va a requerir mucha madurez y mucho apoyo político. Y eso no se va a lograr con los 20, 25 puntos de cada uno de los extremos. Tenemos que lograr que el centro concentre la mayoría, y tendremos que ver cómo se arma ese proceso, ¿no? Es cierto que algunas expresiones del peronismo hoy están yendo por fuera y contribuyen a generar alternativas y a debilitar el oficialismo. Y tendremos que ver un poco en el resultado de las elecciones cómo se construyen este espacio del centro, porque, de nuevo, después de las elecciones, yo creo que gane quien gane. Si gana el oficialismo va a tener que tomar decisiones que son difíciles de digerir, va a tener que hacer ajustes, porque tal vez le queda un camino muy largo políticamente por delante. Claro. Si gana la oposición, tal vez la voluntad de hacer el ajuste para el oficialismo es muy baja, y si bien a los mercados le puede gustar que la oposición gane y que el oficialismo se debilite, dos años de gobierno, y eso es complicado si no hay voluntad para hacer los ajustes. Claro, el problema es que la sociedad argentina, dentro de lo que se votó y que de una manera u otra echó al kirchnerismo en su momento porque decía basta ya, votó a otro gobierno que lamentablemente se comprometió a una cosa que no hizo y volvió al kirchnerismo. O sea, una parte de la sociedad volvió a lo que le quedaba. Pero mi preocupación es que ninguno de los dos partidos dominantes, como hablamos nosotros, hizo un mea culpa de nada. O sea, todo está bien y todos los problemas del país lo tuvo el otro, y vamos siempre mirando para atrás. Yo digo muchas veces que si fuéramos japoneses, nosotros seguiríamos hablando de la bomba de Hiroshima, tirados en una plaza, llorando todos juntos. Y basta. Y ahí quedó Argentina. Y los japoneses no hicieron eso. Acá la discusión es quién fue menos malo, ¿no? Sí. Y acá yo creo que claramente hay responsabilidades compartidas, podemos discutir mucho mirando el espejo retrovisor, pero lo cierto es que la Argentina hoy no tiene margen. No tiene margen. La ficha del endeudamiento ya la jugó. Ingresaron capitales, esos capitales fueron a inversiones financieras, permitieron crecer la Argentina un ratito. No entendimos que la Argentina no está en condiciones de tener una liberación financiera como la que en algún momento se pretendió. Tampoco se entiende que la Argentina puede repetir las recetas que ya sabemos que fracasan, como los controles, como, digamos, la economía totalmente restringida y trabada. Por eso yo digo que también en la economía hay que pensar en el centro
y es un camino muy largo, sin facilismo, sin recetas fáciles. Yo no vi tampoco a funcionarios, a altos funcionarios del gobierno de Macri, sí de la política, muchos, se me viene a la cabeza Rogelio Frigerio, pero no vi a muchos responsables de la economía hacer un mea culpa de la herencia en términos de todos los costos financieros que se generaron, y acá yo no tengo preferencia por ningún espacio político, pero digo, me parece que hay que hacer, ni hablar de los errores de este gobierno, sobre todo el año pasado, y el enorme costo que generó una cuarentena enorme, pero digo, Yeah. podemos discutir y podemos estarnos tirando responsabilidades de un lado o del otro. Esto no es lo que nos va a hacer Pero salir. así, claro, así no se avanza. Así no se avanza. Creo que hay que tener un diagnóstico muy correcto, muy concreto, salir de la discusión política chiquita digamos, y empezar a pensar con qué modelo podemos salir y sobre todo con qué apoyos políticos. Y acá los empresarios tenemos que entender también que hay una renovación empresaria en marcha, Sí, una sí. renovación gremial en marcha, y los nuevos actores tienen que involucrarse de una manera constructiva, digamos. Hay muchos jugadores que ya no están o que tienen un peso relativo mucho menor, y hay un espacio para las nuevas generaciones, y tenemos que empezar a plantear con qué modelo vamos a salir para adelante, con qué modelo, cómo nos vamos a integrar al mundo. Son cuestiones básicas. ¿Cómo vamos a hacer para pagar los más de 40.000 millones de deuda que tenemos con el fondo? Digo, cuestiones, ¿cómo vamos a hacer para integrarnos financieramente? Acá hay que entender esto que planteamos en un principio, que el mundo le sobra capital y que la Argentina tiene oportunidades, y obviamente si cerramos la puerta giratoria al capital, le cerramos la puerta de salida al capital, nunca va a volver a entrar. El capital, por definición, es conservador, es miedoso, pero si hay oportunidades, si hay rendimiento, llega. Ninguna economía emergente salió sin apoyo y sin financiamiento externo, y nosotros no podemos pensar que vamos a salir pagando o frenando las importaciones o frenando la economía o ahogando la economía para pagar deuda. Tenemos que ser más inteligentes, aprovechar de este mundo. Bueno, son discusiones que hoy no están sobre la mesa. O te digo más, el tema, las nacionalizaciones que hemos vivido, sobre todo con el gobierno kirchnerista, donde dijeron no pagamos nada, y hablamos de aerolíneas argentinas, hablamos de la hidrovía ahora, intento con Vicentín, hablamos de YPF, donde Kicillof, en ese momento ministro de Economía, dijo que no íbamos a pagar un peso, que nos tenían que pagar a nosotros, y terminamos pagando todo. Y Argentina eso también la quebró. Nadie No, se hizo cargo de nada. yo creo que eso termina pegándonos de una manera muy concreta, que es Claro, cuando un proyecto, cuando yo pienso un proyecto, digo, yo inversor en Argentina, como no puedo entender lo que va a pasar en la Argentina en el mediano plazo, porque hay cambio de reglas de juego, lo que le pido a un proyecto en Argentina es que me repague el capital, la inversión, muy rápidamente. Digo, Argentina no la puedo pensar claro. en largo plazo, no puedo pensar a 10 años, y esto termina implicando que o llegan las inversiones solamente en los mercados donde la ganancia es muy grande, o a la inversión le genero costos que en otras economías no tendría, porque los puedo repagar en muchos años, ¿no? Entonces, es algo bastante concreto, pero digo, esto termina redundando o en menores niveles de inversión, o que la inversión se va a sectores muy puntuales, capital intensivo, que generan pocos puestos de trabajo y que en definitiva no nos sirven para, digamos, terminar de solucionar uno de los problemas argentinos, que es el frente social. Digamos, lo que disciplina, lo que ordena en el mundo es el crecimiento. Y lo que en los países, un país sin crecimiento no se ordena. Y una familia sin empleo tampoco se ordena.
lo que disciplina no es, y lo que ordena y lo que contribuye y lo que enorgullece a la familia no es tener un plan social, es tener empleo. Digamos, Claro. si estas dos variables no hay ni crecimiento ni empleo. Y obviamente así vamos a estar discutiendo, digamos, cómo nos volvemos al punto anterior, cómo nos repartimos una torta cada vez más chica. ¿Cómo ves el famoso tema del cepo al dólar? Que viste que empezó suavemente, terminamos aceptando un valor del dólar, se disparó últimamente más por toda la incertidumbre que existe, no hay ninguna duda. En Argentina no tenemos ninguna certidumbre de nada, y cuando nos dicen un discurso, vamos a mirar datos y siempre está equivocado, siempre está mentido, siempre está mentido. Entonces, ¿cómo vos ves esa salida posible con un dólar que hasta para las importaciones están poniendo trabas? Y que sabemos que traba en la importación significa menor producción. Sí, menor producción y menor inversión. Yo lo que diría es, Ni hablar, acá sí. obviamente tenemos un mercado del dólar donde el gobierno lo que busca es restringir cada vez las distintas canillas, los distintos frentes. Esta es una obviedad, el cepo llegó para quedarse, las restricciones al acceso de los dólares no van a salir en el mediano plazo. Y si la Argentina hace las cosas muy, pero muy bien, lo que vamos a lograr es bajar la brecha. A lo mejor que podemos aspirar es tener una brecha en torno del 40%. Hoy está por encima del 70%, difícilmente baje. No veo un escenario de shock, no veo un salto violento, porque precisamente lo que está haciendo el gobierno es restringir todos los canales para que esto no se produzca. Es decir, si vos vas y comprás dólares libres, después no podés, a través del mercado de la bolsa, del contado con liqui, no vas a poder comprar importaciones, no vas a poder acceder Claro, a claro. Cada vez hay más restricciones al manejo del dólar. cada vez hay más restricciones, y eso obviamente te termina condicionando, pero bueno, es parte de lo que decía antes. El cepo, si mañana la Argentina empieza a normalizar la situación, tampoco sería deseable salir de un día para el otro. Esto tiene que ser gradual, el propio Fondo Monetario reconoce que la apertura de cuenta capital tiene que ser un proceso gradual, de cara a un ordenamiento de las condiciones macroeconómicas. Primero hay que pensar que la Argentina tiene 50% de inflación, tiene 4 puntos de déficit fiscal, tal vez termine con menos, tiene una economía con 42 puntos de pobreza. Digamos, cualquier error, cualquier escalada, cualquier aceleración del tipo de cambio va a terminar generando una nueva escalada de la inflación, y ya estamos al borde de un régimen de alta inflación. Esto hay que manejarlo de una manera muy delicada. Entonces, incluso lo que nos gustaría que pase, que tener libertad para acceder a los dólares, es algo que va a tener que, supeditarse a un objetivo mayor, que es que la Argentina pueda encauzarse y pueda en definitiva volver a crecer. Bueno, Rodrigo, sé que estás en un espacio público, así que te voy a liberar de esta charla conmigo. La verdad que te agradezco enormemente. Cuando me enteré que sos uno de los varados, quedamos a disposición de lo que necesites. Por supuesto, vamos a charlar de ello, y además trae el libro, porque decíamos que con Trump Estados Unidos se destruía y Estados Unidos se recicla permanentemente. Con Trump, con Biden, con Obama, con Clinton, con quien sea. Así que indudablemente deberíamos mirar, y no mirar como estamos ahora Cuba, que en realidad es el único país que nos debe y por eso seguimos admirándolo y no nos va a pagar nunca. Así que te agradezco, espero que lo puedas transitar este tiempo bien, y estamos acá en Argentina para lo que vos necesites. Te agradezco muchísimo la charla. Muchas gracias. Y suerte en este varado argentino, que uno dice, no conocía ningún varado, ahora sí conozco uno, y para ver es un amigo. Así que contá con nosotros. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias por este espacio,
y la verdad que como bien decís, está bueno que toda la gente, acá no hay que ser pro modelo de un lado No, o del otro, pero está bueno que la gente conozca también lo que pasa acá. Uno hoy va a un negocio, a un McDonald's, a este negocio del que les estoy hablando, que es un IKEA, tal vez muchos argentinos lo conocen, y encuentra cartelitos, estamos contratando gente, claro. estamos, digamos, es una economía que es muy fuerte, se dinamiza muy rápido y tenemos que aprender inteligentemente todas las lecciones, estas también sin ideología y con mucho pragmatismo. Así que Raúl, muchas gracias por este Miremos espacio. las leyes que tienen, miremos cómo se genera y se despide y nos damos cuenta de por qué la cosa funciona así, ¿no? Muchas gracias. Tenemos que aprender. No, gracias a vos de nuevo y estamos a disposición de lo que quieras y es muy probable que antes del 3 de agosto estemos charlando nuevamente con vos para saber cómo sigue el tema de tu retorno. Bueno, muchas gracias. Al contrario, buenas noches, Rodrigo, muchas gracias por esta charla de parte mía y de todos los que nos están viendo y los que nos van a escuchar por todas las aplicaciones sociales. Suerte, mucha suerte allá en Estados Unidos y pronto, si necesitas algo, estamos acá y pronto podemos volver a hablar. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Por todo, Raúl. Chau. Buenas noches y gracias a vos. Bueno, estuvimos charlando, ustedes lo escucharon, Rodrigo Álvarez, un varado en Estados Unidos, uno de nuestros varados que fue simplemente a trabajar y no solo está varado, sino que además con las implicancias de la cosa y que le estamos hablando con un sesgo de un mes. O sea, él tenía su pasaje para el 3 de julio y le están diciendo que con suerte, viento a favor, y con Robinson Crusoe al lado, va a poder volver el 3 de agosto. Todo supeditado a cómo sigue la historia. Nosotros estamos supeditados a cómo sigue la historia desde el 19 de marzo del 2020. Ahí empezaba la historia de nuestra cuarentena, ahí empezaba la historia de la pandemia en Argentina. Y el día de ayer hemos superado los 100.000 muertos. Hoy, en un acto político, estamos diciendo que vamos a estar de luto 5 días, pero estamos haciendo un acto político, muchachos. No nos damos cuenta de que son culpables cada uno en lo suyo y nadie hace un mea culpa, muchachos. No nos damos cuenta que la sociedad laburante, la que aporta, la que está permanentemente metiendo el hombro para que este país siga, no son los que están decidiendo, sino los que están laburando. Y tenemos problemas todos los días de movimientos sociales, va a haber más. Un país con una inflación de un 50% no hay forma de resolverlo, ni con planes sociales ni con nada más. Tienen que tener un plan, muchachos. Tiene que haber trabajo, muchachos. Hay que cambiar las legislaciones impositivas y laborales y empresarias para poder progresar y cambiar la historia. No puede ser Argentina una máquina de impedir permanentemente, muchachos. Yo sé que hay muchos muchachos que son como yo, ya viejos. Entonces, dejen háganse a un lado, dejen que la juventud, como dice Rodrigo, la gente de recambio, que quizás venga con otra idea, que quizás venga con otras ganas y quizás venga con la bandera en el pecho, pueda salvar a este país. Estamos ante unas elecciones en las cuales da pena ver lo que están planteando. Muchachos, muchos libros, muchos escritos, muchas segundas vueltas o terceras vueltas, pero no hay un mea culpa de nada. No se va a la presidencia para ver qué pasa. Tenés que tener un equipo, tenés que tener un sistema, vas a manejar un país. No se puede tener un doble libreto. Un libreto para Morales y un libreto para Infran. No se puede vivir más así en Argentina, es invivible y además es invertible. Hay que ser un prócer
como Rodrigo Álvarez, que para estar en Estados Unidos tratando de conseguir inversiones. ¿Qué le podemos decir de bueno a un inversor extranjero como para que confíe su dinero que el argentino no lo confía? Hay que notar que pasamos 100.000 muertos, 100 guerras de Malvinas. Hemos pasado más de 3 veces el holocausto del gobierno militar, de la dictadura militar. Y nadie se hace cargo de nada. 7 meses para resolver un problema de un par de vacunas. Y en el medio de los 7 meses tuvimos vacunatorios VIP, como se hace siempre con los políticos, que son los únicos privilegiados. No se engrupan más, ni las mujeres ni los niños. Son los políticos. Los políticos que no se dieron nada, los políticos que no nos dieron nada, los políticos que no ceden en su negociado aún con sus asesores. Queremos cambiar la historia, empecemos. Alguna vez hay que empezar, como aquel 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla. Alguna vez hay que empezar. Somos un pueblo demasiado calmo. Tenemos una oposición demasiado similar al oficialismo, de un lado y del otro. Entonces, nosotros tenemos que pensar en que en algún momento hay que hacer un quiebre. Los chicos participen, que personalidades encumbradas participan, que les va muy bien en la actividad privada. Me alegro. Saquemos de los lugares públicos a gente que tiene ya 4 generaciones sin laburar, haciendo un desparramo político permanente, y nosotros, los que miramos de costado, agarrándonos la cabeza por las barbaridades que dicen. Muchachos, al menos lean, infórmense, sepan lo que pasa. Y lo hablo en particular con el presidente de la Nación. No puede ser que diga las cosas que dice, que no tiene un mínimo respaldo. O la vicepresidenta jactándose de la computadora de elegante, no elegante. Da vergüenza ajena escuchar hoy los discursos políticos, y van a empezar los spots donde van a hablar de la educación, de los abuelos, de los niños, de lo mismo que hace 50 años, y hace 50 años estábamos inmensamente mejor. No habría que haber tocado nada, porque estaba bien. Hoy están mal. Hoy tenemos más de la mitad de la sociedad en la pobreza. En la provincia de Buenos Aires, 6 de cada 10 chicos son pobres, y ni hablar de la educación. Porque educación con alimentación se combinan, y sin alimentación la educación no existe. Estamos hablando de las universidades paradas. Estamos hablando de un montón de actividades paradas mientras escuchábamos a Rodrigo Álvarez planteándonos que en Estados Unidos hay cartelitos de tomamos gente. Y acá vemos a los muchachos de la CGT que se comieron una vaca con cuero. Son todos oligarcas los que dicen defender a la clase trabajadora. Y más oligarcas son los que dicen defender a los pobres y a los humildes desde Puerto Madero o desde Recoleta. No nos comamos mal la galletita, muchachos. Estamos hoy con la posibilidad de tener las redes sociales como para decir lo que cada uno quiera y pueda demostrar, sin ofender, simplemente para ayudarnos a pensar de que esto así no funciona.
Y tenemos que hacer que la Argentina funcione para nosotros, para los argentinos, no para una secta de argentinos, para todos. Que los chicos puedan comprar su departamento, que puedan comprar su auto, que puedan trabajar y ganar un sueldo digno para poder vivir. Sino, ¿en qué convertimos a este país? ¿A dónde queremos ir? Nos imaginamos con unas relaciones excelentes con Venezuela y con Cuba y con Irán y con Rusia y que ellos nos van a salvar. ¿Alguna vez nos salvaron? Cuba es el único país en el mundo que le debe a Argentina desde hace infinidad de años y no le va a pagar nunca. Venezuela ni hablar. Fue el hijo menor de Cuba, defendido por Rusia y defendido por la propia Cuba, Venezuela, para que después hiciera negocios con Argentina. Nos olvidamos de Antonini Wilson, de las valijas, de las elecciones, de los López, de los Jaimes, de los aviones, de los barcos, de las propiedades en el país, de la cantidad de automóviles y camionetas, de la estafa con las estaciones de servicio y el dinero que se pagaba para el país, para vos y para mí, y que se lo llevaba una sola persona, y que después están todos libres, muchachos. Y si decimos que los macristas, que también estafaron, hicieron sus negocios, pues que vayan presos también. ¿Saben la cantidad de gente que sacaríamos del medio y empezaríamos de vuelta? Y hagamos que un mandato constitucional vuelva a ser de 6 años, para no vivir permanentemente en elecciones, que lo único que nos hace es vivir en la mar de la incertidumbre y en la mar de las mentiras. Es así. No seamos ni de derecha ni de izquierda, como dijo ayer Gómez Centurión, no hay derecha o izquierda hoy. Lo que hay es el país soberano o no, el país que crece o no. Y ahí los hago elegir, ¿a dónde quieren ir ustedes? ¿A Estados Unidos o a Cuba? ¿A Italia o a Venezuela? ¿A Suiza o a Ecuador? La conclusión y la respuesta es fácil. Pregúntensela a un chico de 20 años, a uno de 18, a uno de 30, a uno de 50, a uno de 70 si quieren. Y se van a dar cuenta que han destruido el país, muchachos, con esa estúpida pelea y hablando siempre del pasado. Un país no se arregla con el pasado, se arregla con las políticas para el futuro. Y así lo hizo China, y así lo hace Estados Unidos, y así lo hizo Francia, y así lo hizo Italia, y así lo hizo España, aún con su dictadura de Franco. Entonces tratemos de aprender de lo que nos dejaron, o de los que nos legaron. Todos tenemos atrás un italiano o un español, o un polaco, o un ucraniano, o un ruso, o un judío. Todos tenemos así. Todos somos hijos de inmigrantes, o de hijos de inmigrantes, que vinieron a hacerse en América. Y realmente, con su esfuerzo se la hicieron, y después se fumó la América. Entonces yo les planteo y les pido que piensen cómo sigue la historia, y que escuchen, y que lean entre líneas, porque vuelve la mentira, vuelve el relato, con una diferencia. ¿Qué pasaría si hoy estuviera Perón o Mussolini o Hitler y hubieran durado poco? Porque la mentira hoy tiene patas de Instagram, de YouTube, de Facebook, de todos los sistemas de comunicación social e internacional que antes no existían. Hoy los relatos tienen patas cortas, por suerte. Así que, argentinos a las cosas, y vayamos pensando y escuchando todas las mentiras que nos van a decir y analicémoslas con hechos, no solo con palabras. Las palabras se las llevó el viento. Los hechos quedaron y se dan todos los meses en las estadísticas que nos dan el INDEC. Que las sufrimos los jubilados, los no jubilados, los jóvenes,
los que estudian, los que trabajan, los que se esfuerzan por hacer un país mejor. Bueno, este programa se lo dedico a estos 100.000 que nos dejaron sin culpa, pero sí con un sufrimiento muy grande, porque todos tenemos 1, 2, 10 de esos 100.000 que conocimos, que tratamos y que hoy sufrimos. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarme, gracias por seguirme y vamos a tratar la semana que viene de tener una charla muy profunda con Diego Giacomini, un economista que aparece hoy muy poco porque dice la verdad, y la verdad en este país no vende. Así que nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Buenas noches.